La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre doctrinas fundamentales. Hoy exploraremos Ortodoxia Cristiana 2. Veremos que Dios es presentado como creador, santo, soberano, personal y trino. Se explica la doctrina de la Trinidad, mostrando cómo Dios se ha revelado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con igual poder y esencia divina. Este tema será desarrollado por nuestro hermano, Lino Salazar. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la Palabra de Dios. Bien, mis hermanos, hace un tiempo ya se comenzó a estudiar acerca de las doctrinas fundamentales y hablamos acerca de la importancia, ¿cierto?, del estudio de estas doctrinas. Se ha hablado también acerca de la conversión verdadera, ¿cierto? El concepto de convertirse, ¿cierto?, de volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Se han hablado acerca también de las Escrituras y se ha definido el concepto de ortodoxia, ¿ya? La ortodoxia, ¿cierto?, es como el compendio de enseñanzas bíblicas que son puras en su esencia y que están relacionadas con todo lo que el cristianismo abraza como enseñanzas. Se habló también la semana pasada acerca de las Escrituras, la palabra de Dios, porque la Biblia que hoy tenemos, ¿cierto?, no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. ¿Lo creemos así? Y como la palabra de Dios, ¿cierto?, es suficiente para poder mostrarnos quién Dios es y también son autoritativas para la iglesia, ¿ya? Decía un teólogo, ahí está en el material, que aquel que tiene la palabra es dichoso por tenerla, pero más dichoso es aquel que la lee y aún más aquel que la vive, que la practica, ¿ya? Entonces, la Biblia, ¿cierto?, para nosotros es la única regla de fe y práctica de la iglesia, y en la Biblia Cristo es el gran tema, ¿cierto?, la salvación, la redención del hombre, el diseño de Dios para todas las cosas, ¿cierto?, sus planes y el fin de todas las cosas, que es la gloria de Él mismo. Y el día de hoy nos corresponde poder estudiar la lección número 3, que lleva por título Ortodoxia Cristiana, parte 2. Y antes de poder entrar de lleno a poder estudiar acerca de esta sección de lo que consideramos nosotros, ¿cierto?, como parte de lo que se necesitaba estudiar, el Señor, nuestro Dios, es grande. Él es infinito. Nosotros somos limitados. Por lo tanto, cuando nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y nos dedicamos a estudiar a Dios mismo, nos vamos a encontrar con nuestra limitada capacidad para poder asociar, ¿cierto?, aquello que la palabra de Dios revela con la lógica nuestra o con cómo nosotros como seres humanos, ¿cierto?, concebimos todas las cosas, ¿ya? El día de hoy vamos a estudiar acerca de la persona de Dios, pero como le digo, no vamos a lograr alcanzar a entender en su totalidad a nuestro Señor. O sea, nos faltarían vidas, tiempo, una eternidad, ¿cierto?, para poder llegar siquiera a entender una parte de lo que Dios es. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la persona de Dios, nosotros nos referimos al único Dios verdadero, soberano, creador, de quienes todos dependen. Y nuestro Dios tiene una característica que para nosotros también debe ser algo que nos mueva también a apreciarlo a Él. Nuestro Señor no necesita de nada ni necesita de nadie.
Él existe por siempre, eternamente. Él reina por sobre todas las cosas y nosotros sí le necesitamos a Él, porque dependemos de Él. Y como enseñaba el pastor Salvador cuando nos exhortaba acerca de la adoración, Dios no necesita de nuestra adoración para poder existir, pero sí la desea. ¿Se acuerda la palabra del pastor Salvador? Entonces, a diferencia de todos los otros dioses concebidos por pensamiento humano, nuestro Dios no necesita de nada para existir, seguir existiendo, y existirá incluso después de que nosotros ya dejemos de existir, porque Él es por sobre todas las cosas. Él no está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio físico, ¿cierto? Nuestra mente no lo puede llegar, ¿cierto?, a dimensionar, porque aún recién el ser humano está descubriendo qué hay más allá de la última estrella que se descubrió. Si usted se pone a considerarlo, ¿cuántos miles de millones de años luz se necesitan para poder viajar esa distancia? Y aún así, ahí no termina el universo. Entonces, si nosotros no llegamos a dimensionar que nuestro Dios es el creador de todos los astros, de la inmensidad del espacio, ¿cierto?, que gobierna el tiempo sobre el tiempo, ya nosotros empezamos, ¿cierto?, a limitar a ese Dios a nuestro pensamiento. Y por eso le quiero exhortar a que lo que vamos a estudiar hoy día nosotros lo consideremos en base a aquel pensamiento. De todo lo que es Dios, nosotros, ¿cierto?, podemos comprender, y esto es importante, podemos llegar a comprender todo aquello que Él ya ha revelado acerca de Él. ¿Ya? Y por eso es importante que todo lo que nosotros podamos estudiar venga de aquello que Él mismo dejó como su voz autoritativa para darse a conocer a Él mismo. Amén. Entonces, Dios, muchas gracias. Dios, la persona de Dios, en las Escrituras se nos dice que Dios es, y vamos a leer los primeros puntos que tenemos ahí en el material. La persona de Dios, que de acuerdo al testimonio que nos da la Escritura, Él es creador, Él es soberano y Él es Padre de todos. Nuestro Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Si vamos al Génesis, ¿cierto?, vemos que en el principio, ¿cierto?, de la revelación bíblica se nos dice que en el principio ya existía Dios. Y dijo Dios, sea, ¿cierto?, la luz, sean las cosas, y cada una de los días de la creación, ¿cierto?, Él creó todo por su palabra. Nuestro Dios todopoderoso dijo y fue. Y lo más maravilloso es que cuando veía cada cosa que creaba, las cosas eran buenas, en gran manera. Todo lo que creó Dios en el principio fue perfecto y no necesitó de nada más, no necesitó la ayuda de nadie. Él, ¿cierto?, desde la eternidad creó todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Pero también nosotros nos encontramos que Colosenses, ¿cierto?, Colosenses 2 nos dice que, Colosenses 1 y 2 nos dice, y Juan 1 nos dice que el Verbo también existía con Dios desde el principio. Y las cosas también fueron creadas por medio de Él, porque el Verbo, ¿cierto?, o la palabra de Dios existía desde el principio, y vemos que Cristo también estaba en el momento de la creación. Y no solamente Cristo revelado, ¿cierto?, ahí, sino que también el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿cierto?, sobre las aguas, en la faz del abismo.
Entonces vemos que la persona de Dios como creador, Dios existe desde la eternidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creando, ¿cierto?, todas las cosas, gobernando soberanamente todas las cosas. Y nosotros vemos, ¿cierto?, que el Señor creó todo y cuando Él, ¿cierto?, limitaba ciertas cosas, las cosas llegaban hasta ahí. Por ejemplo, el mar no pasa más allá del lugar donde Dios lo limitó. Los científicos, ¿cierto?, se asombran al decir que si el Sol se moviera o si la Tierra se moviera 1 grado de la órbita en la que se traslada, ¿cierto?, la vida no podría ser posible. La distancia entre el Sol, ¿cierto?, y la Tierra hace posible que sea propicio para la vida. Pero nosotros vemos, ¿cierto?, que la ciencia explica aquello que Dios, con su poder y toda su sabiduría, ya había hecho. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, en Génesis 1, ¿cierto?, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, soberanamente. Y cuando vamos más allá, ¿cierto?, de los atributos que nos revela toda esta creación, vemos que el Señor es todopoderoso. O sea, Él puede hacer todo. Eso significa todopoderoso. Tiene el poder para poder hacerlo todo. Y aquí yo, cuando estudiaba esto, ¿cierto?, y me preguntaba, a nosotros quizás por tradición o por costumbre, nos hemos acostumbrado tanto a llamar al Señor Santo, Él es nuestro Dios soberano, Él es nuestro Dios todopoderoso, pero quizás hemos perdido la capacidad de asombro al declarar todas estas cosas. Porque, ¿qué significa para usted que el Señor es creador? ¿Qué significa ahora para usted al decir que Dios creó todas las cosas y con todas las cosas me formó a mí? Porque lo damos por sentado. Pero la ciencia se asombra también acerca de la perfección en el diseño de Dios para crearnos a nosotros, como la cúspide de la creación, a imagen y semejanza de Él. Qué glorioso es poder pensar y meditar en aquello. Y a nosotros, ¿cierto?, ser creación de Él, nos sometemos a Él porque Él es soberano, Él es dueño de nosotros. Aunque nosotros, ¿cierto?, pensemos que nos mandamos a nosotros mismos, no, el Señor es dueño de todo. Alguien puede decir, yo me compré un terreno, ese pedazo de tierra es mío. No, eso es del Señor. Entonces, todo lo que nosotros podamos decir, ¿cierto?, que tenemos es provisión de Él, sí, pero en última instancia le pertenece a Él como soberano, como creador. Nuestro Dios también es santo. Isaías capítulo 6, verso 3 dice, y uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. En esta visión, ¿cierto?, de Isaías nos muestra una de las características y uno de los atributos de Dios, del cual también la Escritura da cuenta y pone un énfasis añadido al nombrarlo 3 veces. Y el único atributo que la Escritura nos muestra a nosotros, tanto en Isaías, luego en Apocalipsis, ¿cierto?, que se repite 3 veces, es su santidad. Porque su santidad es la gloria de Él en esencia, ¿cierto?, que permea todas las demás características de Dios. Él es santo, santo, santo. La Escritura no nos dice que Él sea amor, 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 pero su amor es santo. Y eso es glorioso. Puedes ver que cada una de las características de Dios, ¿cierto?, muestran la santidad de Dios y se revela, ¿cierto?, que al Dios declararse santo, Él se encuentra, ¿cierto?, apartado del pecado
Y nada, ¿cierto?, que como en ese momento vivió Isaías, que pueda estar expuesto a la santidad de Dios si no se encuentra en la condición correcta con Dios, perecerá de manera segura. Porque el Señor es santo, santo, santo. Nuestro Dios es un Dios vivo. Voy a repetirlo porque... Nuestro Dios está vivo. Ya me había asustado. Nuestro Dios vive. Él es Dios verdadero y vivo. Dígaselo a usted mismo. Su Dios está vivo. Su Dios no es como aquellos, ¿cierto?, que decían ser Dios, pero que de igual manera murieron. O no es un Dios que esté en una estatua, que aunque tenga boca no habla, aunque tenga ojos no ve, aunque tenga oídos no escucha, aunque tenga pies no camina. El Dios de la Biblia está vivo. Él vive por siempre y para siempre. Por lo tanto, hay una confianza que esa declaración debe traer a nuestros corazones. Que cuando nosotros le hablamos a ese Dios, sabemos que Él escucha. Sabemos que Él está atento a la oración de su pueblo. Sabemos que Él tiene cuidado de su creación. Y una de las evidencias más claras de poder declarar que Él vive es porque nosotros vivimos. Si Él dejara de existir, cosa que no es posible, pero en el supuesto de que dejara de existir, nosotros también dejaríamos de existir. Porque nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. En la mitología antigua, ¿cierto?, los dioses de algunas religiones antiguas dependían de la adoración del pueblo y se debilitaban, creían las personas, ¿cierto?, de acuerdo a la cantidad de altares que hubiera, ¿cierto?, para aquel dios. Por ejemplo, un dios era poderoso mientras más personas lo adoraran. Pero nuestro Dios es poderoso a pesar de todo. Por eso le decía al principio, Él no depende de nuestra adoración. La desea, sí, como nos decía el pastor Salvador, pero Él no depende de que nosotros le adoremos o no. Para nosotros, de hecho, debería ser una necesidad el poder adorarle. Pero Él vive, ¿cierto?, a pesar de todas las cosas, ¿cierto? Él existe por siempre. Dice Isaías 44, verso 24... Así dice el Señor Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. El Señor no necesita de nosotros. Y lo voy a decir varias veces, hasta que nos convenzamos. Él no necesita de nosotros para existir o para hacer cualquier cosa. Nosotros sí necesitamos de Él constantemente, todos los días. Él es soberano, creador, santo, está vivo y es un Dios personal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ocurrió la separación entre Dios y la creación, ¿cierto?, por el pecado en el Edén, nosotros no fuimos quienes fuimos a Él, sino que Dios vino al hombre. Él, ¿cierto?, tomó la iniciativa para relacionarse con su creación. Nosotros conocemos a Dios porque por su voluntad, Él decidió dejarnos su palabra para que le conociéramos. Pablo en Romanos nos decía que nadie busca a Dios, nadie tomó la iniciativa de volver a Dios por su propio medio, sino que Dios, en su soberanía, en su misericordia, en su santo amor,
vino a nosotros y nos mostró la realidad de nuestra necesidad de Él, y ahora Él también nos dice, a través de la palabra, cuál es el medio que Él dejó para poder relacionarse con nosotros. Por lo tanto, nuestro Dios está vivo, Él es personal, se relaciona con el hombre. No es un Dios apartado que no nos haya dado una manera de acceder a Él, sino que Él nos dio la manera. Hebreos 4 dice que nosotros podemos acercarnos a Él con confianza, pero no a través de un medio humano, sino que a través de un medio que Él mismo proveyó para nosotros. El Señor ha hablado y ha revelado su carácter y atributos. Y nuestro Dios subsiste en 3 personas. Y eso se conoce como la doctrina de la Trinidad. Él es quien da la vida a la creación. El Señor es eterno y su nombre es Yo Soy. Él es soberano por sobre toda la creación, está en control de todo, no hay nada que se le escape, aún lo que no vemos. Podemos decir, ¿cierto?, que el ser humano ha podido ver por la tecnología, ¿cierto?, los microscopios y los nanoscopios, cosas muy pequeñas que al ojo no son perceptibles. Aún en aquello que nuestro ojo no ve, el Señor es soberano y el Señor lo creó. Lo que Él ha decidido que suceda, eso sucederá. Lo que Él ha establecido, eso pasará en el tiempo en el que Él también lo ha establecido. Todo lo que nos acontece es por su soberana voluntad y providencia. Y Él ejerce su soberanía de manera libre, porque su soberanía no se limita a nuestra voluntad. Él no se somete a nuestro querer, nuestro parecer, sino que Él, como creador y dueño de todo, nos provee de todo lo necesario, y todo lo que nosotros somos se lo debemos a Él. No ha quedado en silencio, sino que Él tomó la iniciativa, ¿cierto?, para revelarse, ha hablado por medio de su palabra y nos ha mostrado el camino hacia Él. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿cierto?, y vemos cómo Él se revela, y uno de los momentos en el que Él se revela, ¿cierto?, lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14, cuando Moisés tiene el encuentro con Dios, ¿cierto?, en la zarza. Entonces, leemos del versículo 13 y 14, dice: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Entonces ahí Dios le responde: ¿qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios es la personalización del verbo ser. Según los filósofos, esta declaración es una de las declaraciones filosóficas más grandes que han estado escritas. Que Dios se revelara, ¿cierto?, como el yo soy, el que soy, su nombre ya nos dice mucho de Él. Primero, yo soy, ¿cierto?, nos habla en un tiempo presente. O sea, Él no le dijo yo era o yo seré. Yo soy, Él siempre es. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que la existencia de Dios es eterna, ya podemos ver ahí, ¿cierto?, que Él ha existido siempre. Seguirá existiendo, y cuando, ¿cierto?, avancen las edades, Él seguirá siendo, ¿ya? Yo soy el que soy. Su nombre, ¿cierto?, es sobre todo. Y cuando
Él, cierto, entregó la ley y los mandamientos, el pueblo hebreo evitaba decir esta declaración, evitaba decir yo soy, porque para ellos era tomar el nombre del Señor en vano. Entonces, al el Señor declararse como yo soy el que soy, todos los demás nombres que se le conocen a Él, se le conocen respecto a atributos que Él había manifestado. Por ejemplo, Jehová Jireh, Él es Jireh, o sea, Él es proveedor, pero ¿proveedor de qué? Que muchas veces se toma ese nombre del Señor para decir que Él es proveedor, ¿cierto?, del sustento y de todas las cosas. Pero cuando el Señor se declara a Él Jehová Jireh, lo que ahí proveyó el Señor fue un sustituto, un cordero, ¿cierto?, en reemplazo por Isaac. Entonces, todos los atributos de Dios y lo que conocemos de Dios, los nombres que podemos nosotros conocer de Él, nos muestran las características de Él, ¿cierto? Elohim, por ejemplo, mostrando su poder, y así muchos de otros nombres que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Ahora, vamos a avanzar y en su material hay una imagen que nos muestra una de las doctrinas más controversiales que y digo controversiales porque como humanos nosotros intentamos explicar a Dios y en nuestra buena intención de poder explicar y que todos entiendan, si no lo hacemos en base a lo que Él dice de Él mismo en la Escritura, podemos errar. Por eso quiero entrar con cuidado a este terreno, porque al momento de poder explicar una de las doctrinas que aparece revelada en la Escritura, que es la Trinidad, no podemos ocupar analogías de hombre. ¿Ya? Y por eso aquí no quiero hablar yo, quiero que hable la Escritura. Porque yo puedo errar, pero lo que el Señor ha mostrado ya acerca de Él, ¿ya? Entonces cuando hablamos nosotros de la Trinidad, según lo que dice acá el material, Dios subsiste y se relaciona con nosotros en tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. De una sustancia, un poder, una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, distintas una de las otras y eternas. ¿Ya? Ahora, quiero mostrarle por qué el hombre no ha podido explicar esto. Para las matemáticas del hombre, ¿cierto? 1 más 1 más 1 es 3. Pero en la matemática de Dios, 1 más 1 más 1 es 1. ¿Ya? Ahora, nuestra lógica, ¿cierto?, nos lleva a cuestionar esta realidad que es bíblica, ¿cierto? Pero si nosotros quisiéramos usar otras analogías humanas para poder explicar acerca de la subsistencia de las tres personas de la Trinidad, ¿cierto?, podemos cerrar. Y les voy a mencionar algunas para que usted sea consciente y que no las ocupe, ¿ya? No es para que las diga. Una de las que más se ocupa es acerca de los estados del agua, ¿ya? El agua existe en gas, en líquido y en sólido. Pero la Trinidad no la podemos explicar así. Porque ahí estamos cayendo en una herejía que ya se refutó hace mucho tiempo atrás, que es el modalismo o sabelianismo ya, que ellos plantean, ¿cierto?, que Dios se revela en tres formas diferentes, en tiempos diferentes. Pero Dios, ya vimos, ¿cierto?, que su nombre es Yo soy el que soy, o sea, Él existe eternamente y para siempre. Él no cambia de forma, Él es. ¿Ya? Él es, y nosotros vimos, ¿cierto?, en la creación que el Padre, ¿cierto?, Dios dijo
que sean las cosas, creó todo por medio de la palabra, o sea, Cristo estaba ahí también en la creación y el Espíritu de Dios se movía, ¿cierto?, sobre la faz del abismo, sobre las aguas. Por lo tanto, Dios en su plenitud, subsistiendo en este concilio divino, obra en la creación y también obra en la salvación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, la doctrina de la Trinidad, nosotros sí la podemos entender. El pastor Sugel Michelén, de hecho, enseñando acerca de la Trinidad, dice que la Trinidad es un misterio y no un enigma. ¿Ya? Un misterio nosotros sí lo podemos investigar y lo podemos entender. Un enigma no se puede descifrar. Pero la Escritura a nosotros nos muestra que nuestro Dios subsiste, coexiste eternamente, ¿cierto?, en tres personas, ¿ya? Y las personas divinas de la Trinidad, ¿cierto?, las vemos claramente reveladas a través de la obra de redención, la obra salvadora. Y quiero compartir con ustedes, ¿cierto?, un nombre técnico, no está ahí en el material, pero esta doctrina, ¿cierto?, de la Trinidad se conoce como monoteísmo trinitario. O sea, mono de un Dios y trinitario que existen tres personas. ¿Ya? Porque hay herejías que hablan acerca de triteísmo, o sea, tres dioses. Y esa es otra herejía en la cual podemos caer. En vez de un Dios, ¿cierto?, que existen tres personas, tres dioses diferentes. ¿Ya? Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen siendo Dios, no se separan como dioses diferentes. Es una subsistencia indivisible. ¿Amén? ¿Se entiende, cierto? Hay otra herejía que ha surgido de intentar también explicar acerca de la Trinidad, que es el unicitarismo, ¿ya? Unicitarismo, lo que plantean ellos es que Jesús es Dios, ¿cierto? Y cuando se ve al Padre en el Antiguo Testamento, ellos dicen que es Jesús, ¿cierto? El Hijo, ¿cierto?, siendo Jesús, y el Espíritu Santo como Jesús. Y a ellos también se les conoce como los solo Jesús, que también, ¿cierto?, por no entender quizás la humanidad y la divinidad de Dios reveladas en Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, ellos se aferran a que Jesús solamente es Dios y que se revela como Padre y que se revela como Espíritu Santo y que también está como unida al modalismo, que es la herejía, ¿cierto?, que enseña que Dios se muestra de diferentes modos en diferentes tiempos y en diferentes contextos. Ahora, a través de la historia de la Iglesia, nosotros vemos también que el Señor preservó la enseñanza acerca de Él mismo, ¿ya? Y usó a diferentes hombres en diferentes tiempos para poder hacer frente a todas las herejías que existieron a lo largo del nacimiento de la historia de la Iglesia, porque habían muchos que negaban la divinidad de Cristo, otros, ¿cierto?, que caían, ¿cierto?, en las herejías o las falsas enseñanzas o mala enseñanza de mostrar a Dios, ¿cierto?, en diferentes modos o como tres dioses, porque, como les dije, había que tener mucho cuidado al momento de explicar esto, y si no dejamos que Dios hable, hablamos nosotros, y cuando nosotros hablamos, nos equivocamos. Y quiero leerle dos cosas. La primera cosa es el credo apostólico. El credo apostólico es una declaración que nació, ¿cierto?, en el primer siglo, hablando acerca de Dios. Y acá nosotros podemos ver un resumen de quién Dios es, su obra, ¿cierto? Y ponga atención porque este no está en su material. Y después vamos a ir a la imagen que está ahí, ¿ya? El credo apostólico dice lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, católica refiriéndose a la Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ese es el credo apostólico. Ahora, estos credos, ¿y por qué nosotros los usamos también para estudiar la Escritura? Y creo que en la clase anterior también se mencionaban los credos, como parte, ¿cierto?, de lo que el Señor dejó para la Iglesia, porque nosotros declaramos sola Escritura, ¿cierto? Pero no solo la Escritura. O sea que también el Señor ha usado a otros maestros para enseñarnos, ¿ya? Obviamente, enseñanzas basadas en la Escritura. ¿Ya? Entonces, el credo apostólico a nosotros nos ayuda a entender un poco más y este credo nos permite también hacer defensa de quién Dios es. Creo en Dios el Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo unigénito, Señor nuestro, y creo en el Espíritu Santo. Dios en su plenitud. Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, hay una unidad vital ahí. El Padre y el Hijo viven. ¿Ya? Colosenses nos dice que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. O sea que todo lo que es Dios es Jesucristo. ¿Ya? Primera de Corintios 8, 5 y 6 dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio del cual existimos nosotros. Pablo en mismo Corintios, ¿cierto?, despidiéndose en una de sus cartas, dice que la comunión del Padre, lo voy a buscar después, para no errar y poder leerlo a ustedes. El saludo apostólico, que de hecho un par de veces lo he leído yo para terminar los cultos, no sé si se acuerdan. Aquí terminé. Segunda de Corintios 13 dice, por lo tanto, hermanos, del 11 en adelante, por lo tanto, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos los saludan. Y en el verso 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. O sea, que la plenitud de lo que es Dios sea con cada uno de los hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que Dios subsiste y se relaciona con nosotros en tres personas, este dibujo que nosotros vemos acá nos ayuda a entender la relación que hay, ¿cierto?, entre cada una de las personas de la Trinidad. Primero, Dios en el centro. Dios es Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Hijo, ¿ya?
pero hay una relación de filiación, o sea, familiar, entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo procede del Hijo y procede del Padre. ¿Ya? Y cada persona de la Trinidad, ¿cierto?, se relacionan y nosotros vemos su participación en la obra de redención en cada uno de ellos. Porque el Padre envía a su Hijo, el Hijo viene voluntariamente, ¿cierto?, enviado por el Padre para redimir nuestros pecados, y el Hijo, al ascender al cielo, ¿cierto?, no nos deja solos, sino que envía al Espíritu Santo. ¿Ya? Y esta relación trinitaria nos muestra, ¿cierto?, que toda la Trinidad en sí obra en la salvación y en nuestra redención. La Confesión Bautista de Fe, en el capítulo 2, el párrafo 3, dice lo siguiente: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. O sea, el Padre y el Hijo tienen los mismos atributos. El Espíritu Santo también los mismos atributos. ¿Ya? El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser. O sea, nosotros no lo podemos dividir, y por eso yo les decía, la herejía que dice que hay tres dioses, lo que hacen ellos es dividir a las personas de la Trinidad, pero ellos son uno, ¿ya? No los podemos dividir, no podemos dividir su naturaleza y su ser, sino distinguidos por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Por eso nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso Pablo se despedía así de los hermanos. Que el amor de Cristo sea con ustedes en la comunión del Padre y en la comunión del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros los dividimos, erramos, pero sí los podemos distinguir, porque la Escritura hace esa distinción por nosotros, ¿ya? Por eso le digo que no es un enigma, no es algo que no se pueda descifrar. Y lo que hace la Confesión Bautista, bueno, de hecho, lo que les leí es lo que está en la imagen. Si ustedes se dieron cuenta, el Padre no es engendrado, pero el Hijo sí es engendrado eternamente por el Padre, ¿ya? Y eso nosotros también lo vemos en la encarnación de Cristo de manera virginal, ¿cierto? Por la obra e intervención del Espíritu Santo en María, que es Dios mismo, ¿cierto?, haciendo posible que toda la plenitud de lo que Él es sea contenida en un bebé que nació, creció, se entregó por nosotros, murió y resucitó. Y por eso, cuando nosotros pensamos cómo, si en nuestra mente nosotros no entendemos, somos limitados para entenderlo, pero Dios hizo posible que todo lo que Él es pudiera existir en el cuerpo natural de Cristo. Es una verdad que a nosotros, a nuestro entendimiento no es posible, pero Dios lo hizo posible. Y Cristo fue
100% hombre, con todos los padecimientos, ¿cierto? Con las luchas, las tentaciones, pero sin pecado, y 100% Dios. Qué glorioso. Primera de Pedro 2:1 dice: a los expatriados de la dispersión elegidos según el previo conocimiento ¿de quién? De Dios el Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer ¿a quién? A Jesucristo, y ser reconocidos, ser rociados con su sangre, que la gracia y paz os sean multiplicados. O sea, vemos cómo también los apóstoles mostraban a los hermanos, ¿cierto?, la obra completa de todo lo que es Dios. Y en el tiempo antiguo hubo un falso maestro llamado Arrio que negaba la divinidad de Cristo. Entonces, en el tiempo, ¿cierto?, del siglo IV más o menos, se juntaron varios hermanos que participaron de un concilio, y de ellos sacaron una declaración que se conoce como el Credo Niceno, ¿ya? Y hay otro también que es el de Calcedonia, que salió más adelante, pero quiero compartir con ustedes el Credo Niceno, porque también es similar al Credo Apostólico, solamente que es un poquito más extenso en su elaboración. Dijeron los hermanos, defendiendo la divinidad de Cristo, en defensa, ¿cierto?, de las falsas enseñanzas que estaban apareciendo en ese tiempo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por el Espíritu Santo fue encarnado en María la Virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Nuevamente, cuando dice católica, se refiere a que la Iglesia universal, ¿ya? Hagamos esa distinción. Cada vez que se diga Iglesia católica es universal. Católica romana ya es otra cosa, ¿ya? Este credo, mis hermanos, es uno de los credos que, de hecho, junto con el credo apostólico, se recomienda mucho poder recitar en familia o enseñarlo a los hijos. Este es un consejo que yo le doy a los padres, los abuelitos. Si usted puede, enséñelo, que lo reciten, porque este credo y estas declaraciones, ¿cierto?, que muchos hombres de Dios hicieron en defensa de la enseñanza escritural, a nosotros nos sirven hoy en día para poder hacer frente, ¿cierto?, a las mismas herejías que han existido desde siempre, solamente que hoy tienen a otras personas que las declaran. ¿Ya? Cuando el Señor, ¿cierto?, mandó ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto?, y bautizarlos en el nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros vemos ahí también que en el mismo mandato del Señor ya vemos la obra trinitaria en la salvación.
Hay muchos también que declaran que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y toman esa doctrina del libro de los Hechos, pero el libro de los Hechos, como su nombre lo dice, relata hechos. Es un libro histórico del nacimiento de la iglesia. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer doctrina de un libro que nos muestra, ¿cierto?, la historia de la iglesia en su inicio, ¿ya? Por lo tanto, al decir ellos que el bautismo es solo en el nombre de Jesús, están cayendo en el unicitarismo, o sea, declarando, ¿cierto?, que Jesús es Dios y que se revela como Padre y que se revela como Espíritu Santo, pero estamos, ¿cierto?, yendo en contra del mandato que el mismo Señor dejó para nosotros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya nos ponemos a ver en toda la Escritura, vemos a Dios revelándose, ¿cierto?, y mostrando cómo Él hace todas las cosas en toda su esencia, el Padre enviando al Hijo, el Hijo, ¿cierto?, en obediencia, sometiéndose a la voluntad del Padre, ¿cierto?, en una sumisión voluntaria, y al Espíritu Santo hoy en día llevándonos al Padre y llevándonos al Hijo. Y esa obra, ¿cierto?, la hace un solo Dios, eterno, indivisible, en una esencia, una sustancia que existe eternamente y para siempre. Para ir avanzando ya, porque nos queda poco tiempo, es necesario también profundizar en la persona de Cristo, porque muchas de las enseñanzas contrarias a la Escritura van relacionadas en una falta de comprensión acerca de la humanidad de Cristo y de quién es Cristo en su plenitud. Cristo es verdadero Dios. Cristo es Dios. Y no voy a decir fue Dios, porque Dios es. Él existe y está vivo. Cristo es Dios. Cristo también es verdadero hombre. Padeció como todos nosotros. Lloró como todos nosotros lo hemos hecho alguna vez. Se cansó como todos nosotros en algún momento nos hemos cansado. Entonces, la Escritura nos dice que Él habitó entre nosotros en forma de hombre. La única diferencia que tenía con nosotros es que Él nunca pecó. Él, o sea, Cristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En Génesis 3:15 hubo una promesa. ¿En quién se cumplió esa promesa? En Cristo. Enviaré la descendencia de la mujer para que, ¿cierto?, Él pudiera redimir y restaurar la relación con Dios. Él fue engendrado virginalmente, pero sin pecado. Y habían algunos que decían, no, Él nació de una mujer, por lo tanto nació como todos los demás. Si nació de una mujer, obviamente la mujer era pecadora. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que el Espíritu Santo hizo la obra en María y que Cristo nació de la Virgen María sin pecado. Y Él nunca pecó. En todo su andar fue tentado, como todos nosotros, pero Él venció la tentación. Y adivinen lo que usó Él para vencer la tentación. Usó la palabra, hermanos. Entonces, ¿qué más nos queda a nosotros? Aprender de la palabra, usar la palabra. Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero no quedó ahí, sino que Él resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y no está ahí nomás sentado, sino que intercede por nosotros todos los días. Él es Cristo. Cristo debe ser Dios porque solo Dios puede salvar.
Y nosotros lo vemos en la vida de él. Él tenía autoridad para hacer, bueno, hizo muchas señales, pero una de las cosas que más le odiaban los fariseos que hiciera era que él perdonaba pecados. Tus pecados te son perdonados, les dijo a muchos. ¿Y qué hacían los fariseos? Blasfemia. Porque solo Dios puede perdonar. ¿Y qué significaba perdonar? Salvar. Y Cristo tiene la autoridad para salvar porque Él es Dios. Adoramos a Cristo como Salvador, porque Él es nuestro Salvador. La Biblia, ¿cierto?, prohíbe adorar a otro fuera de Dios. O sea, Jesús es total hombre para justificar a la humanidad y el verbo que se hizo carne es al que nosotros adoramos. Lo adoramos por su obra, lo adoramos por quien Él es, lo adoramos porque ninguno de nosotros podía lograr lo que Él sí logró. Y tenía que ser Dios mismo descendiendo porque era la única manera posible. Pero ¿quién ideó el plan? ¿Fuimos nosotros? Fue Dios mismo. Por lo tanto, el plan de Dios es perfecto y Él, al enviar a su Hijo, al encarnarse, ¿cierto?, y tomar la forma de un hombre como nosotros, para identificarse en la forma de hombre, ¿cierto?, y poder efectuar la obra y que todo el castigo de Dios cayera en un hombre, Cristo lo hizo posible. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que somos perdonados, gloria a Dios que somos perdonados, pero somos perdonados solamente porque el castigo de Dios ya fue pagado en la persona de Cristo. Y yo esperaría que pudiéramos nosotros asombrarnos nuevamente con eso. Así como empecé, les puedo decir, cuando nosotros hablamos de Dios, debemos asombrarnos del Dios que tenemos. Y ahora debemos asombrarnos en la obra que Cristo hizo por nosotros. Porque, hermanos, si usted es perdonado, quiere decir que un castigo ya fue hecho. Y al que se castigó no fue a usted, sino que fue al Cristo, hecho hombre. Y gracias al castigo que Él recibió, nosotros podemos ser declarados justos y santos delante de Dios. Entonces, ¿quién es Jesucristo? John Clark y Marcus Jones dicen lo siguiente: Él no es otro que Dios, el Hijo encarnado, el único mediador entre Dios y el hombre, quien habiendo habitado en nuestra carne y sangre, santifica y justifica nuestra humanidad en su vida, muerte, resurrección y ascensión, para que por el Espíritu podamos participar de su vida eterna con el Padre. ¡Qué glorioso! Hebreos 1, del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, de muchas maneras, muchas ocasiones a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea, ¿Cristo estaba en la creación? Amén, lo vemos aquí. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza. O sea, los discípulos estuvieron mucho tiempo con Jesús, pero los discípulos fueron a Jesús y le dijeron: muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen? Entonces, ¿a través de quién nosotros podemos conocer al Padre? A través de Cristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Por lo tanto, nosotros no adoramos a ángeles, no adoramos a santos, no adoramos a cosas creadas. Al único que nosotros debemos adorar
es al Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios eternamente y para siempre. La realidad gloriosa de la que habla el Evangelio no es la recepción de un beneficio impersonal llamado salvación, sino que cuando nosotros recibimos la salvación, lo que recibimos realmente es al Hijo de Dios en nosotros. Jesús es salvación. Él es la salvación. Los salmos dicen, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero nosotros vemos que el nombre de Jesús es salvación. Jehová salva. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos del Salvador, porque Cristo es esperanza y gloria. Colosenses 1, 26 al 28 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Cuando, mis hermanos, usted habla acerca de Dios, tiene que hablar acerca de Dios en su plenitud. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Nuestra adoración debe ser también trinitaria. Adoramos a Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu, siendo un solo Dios. Nuestras oraciones, incluso cuando oramos a Dios el Padre por medio del Hijo con la asistencia del Espíritu Santo. Nuestro vivir, mis hermanos, en nuestro diario vivir cristiano, nosotros vemos a toda la deidad en su plenitud obrando en nosotros. Y qué glorioso, porque Cristo es esperanza de gloria en nosotros. Así que, mis amados, les animo a poder seguir estudiando acerca de nuestro Dios, aprendiendo acerca de Dios, y como dije al principio, no usemos formas humanas para explicar ciertas cosas. Si bien hay mucha buena intención en analogías que se quieran poder utilizar, pero yo le animo a poder conocer a Dios por medio de su palabra. Que esa sea la fuente por la cual nosotros le lleguemos a conocer para poder adorarlo como Él se revela y adorarlo a la manera en la que Él también nos manda. ¿Ven?